El mensaje musical. Una de las definiciones más populares acerca de la música afirma que se trata de la combinación de sonido y el silencio de forma sensible. Cómo se combinan los sonidos y los silencios de forma sensible que hace que la música sea bella o desagradable, trivial o profunda. No es el propósito de este capítulo analizar extensamente el mensaje musical, pero a menudo de pincelada general diremos que los elementos que hemos de combinar son el ritmo, la armonía, la melodía, el timbre, la orquestación y la estructura del discurso musical. Estos elementos están asociados al sonido, la materia prima de la música, algunos principios que encontramos en la Biblia y que arrojan luz sobre el tema de mensaje musical son el principio de la calidad, cantarle a Dios cántico nuevo, hacerlo bien, tañido con júbilo, dice el Salmo 33:3, no solo se nos invita a cantar a Dios, sino a hacerlo bien. Imagine usted recibir una invitación para cantar o tocar un instrumento frente al rey de un país en su palacio, con cuánto esmero es prepararía. Al adorar a Dios entramos en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando planificamos la adoración congregacional, hemos de practicar y buscar la más alta calidad que seamos capaces de ofrecer a Dios. En la Biblia, la época adorada de la música ocurrió durante el reinado de David, quien sistemáticamente el ministerio musical en el templo. Los levitas encargados de la música estudiaban durante 10 años y no comenzaban a ejercer hasta ciertas edades. La música dedicada a Dios requiere un tiempo de entrenamiento y dedicación para tener la mejor calidad. El principio de la participación, todo lo que respira, alabe a Jehová, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. En la Biblia el canto congregacional fomenta la unidad y la buena relación relaciones, la edificación de la iglesia, la expresión de alegría y agradecimiento y el aprendizaje y la reafirmación de la palabra de Dios. Si bien las partes especiales cantadas o interpretadas por instrumentos cumplen una función importante en la adoración, el canto congregacional en que toda la iglesia se une para cantar es la expresión más poderosa y necesaria. Recordamos que la Biblia nos exhorta a cantar juntos y a ser beneficiados por la bendición de la música congregacional. El principio de propósito para que cantemos cuál es el propósito de la música religiosa en Primera de Corintios, capítulo 10, verso 31, Pablo nos recuerda, si pues coméis o bebéis o hacéis otras cosas, hacedlo todo para la gloria de Dios. Dios es el centro de nuestra adoración. Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es el centro del culto y la adoración en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El propósito de la música religiosa es exaltar a Jesús,
reflejar su carácter, darle gloria a Dios cuando la música religiosa no está centrada en Dios ni en su carácter, ha perdido su razón de existir. Que Dios nos dé sabiduría e inspiración para mantener a Jesús siempre en el centro de cada canción, interpretación instrumental, programa musical, producción de CD o DVD de música cristiana, que nuestro lema sea el mismo con el que firmaba Juan Sebastian Bach. Su obra Soli Deo Gloria, solo para la gloria de Dios. El principio de la pertenencia. El diccionario de la Rowset define pertenente como oportuno, adecuado. En la Biblia, Salomón expresa estos principios con su célebre frase: todo tiene su tiempo. La música en la Biblia también sigue este principio. En el pueblo de Israel hay música apropiada para diferentes ocasiones: celebración de bodas, funerales, la fiesta de la cosecha, la celebración de la Pascua, la fiesta de las cabañas, etc. Pablo afirma que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. El principio de la pertenencia o de lo que es apropiado para cada ocasión debe ser tomado en cuenta también en las decisiones respecto a la música en la vida de la iglesia. Lo que es apropiado para una cultura puede no serlo para otras, y lo que es conveniente en una congregación puede causar confrontación en otras. Pablo sigue escribiendo en primera de Corintios 10, 32 y 33: no seáis tropiezo ni a judío, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todo, no procurando mi propio beneficio, sino el de mucho, para que sea salvo. No es una tarea fácil hacer que la música cristiana en nuestra iglesia sea apropiada o conveniente para todos los que asistentes, pero el principio bíblico de la pertenencia es una guía que puede iluminar la toma de las decisiones más convenientes. El mensaje verbal. El mensaje verbal consiste en la palabra que acompaña a la música. Una de las funciones más importantes de la música religiosa es enseñar y transmitir el mensaje espiritual. Jesús canta desde niño para aprender la ley y enfrentar las tentaciones. Pablo y Sila cantaron en la cárcel. Los mártires cristianos entregaron su vida cantando canto que profesaba su fe en Jesucristo. La Biblia está llena de referencia al canto sagrado y contiene dos libros que son compilaciones de canciones: el libro de los Salmos y el canto de los Cantares. De estos libros no se conserva la música, pero sí las letras. ¿Qué tipo de letra deberíamos usarse en la música religiosa? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Analicemos juntos algunos de los principios que encontramos en la Biblia. El principio de la
creatividad. Nuestro Dios es creativo por naturaleza. David describe esta faceta creativa de Dios en Salmos. Los Salmos fueron escritos por David, Asaf, Salomón, Moisés, los hijos de Coré, Emán y Etán. Son canciones escritas en forma de poesía. Muchas de sus letras son personales y subjetivas y expresan un amplio conjunto o cúmulo de emociones humanas. Sin embargo, los salmos también contienen la verdad objetiva, hablan de la ley de Dios, del carácter de Dios, de la relación humana con Él. Liliani dos hand in tone with God, a tono con Dios. Escribe al superponer los objetivos y los objetivos, el corazón y la mente. Los salmos ofrecen una manera de solucionar la tensión que engendra cada acto de adoración, es decir, la tensión entre lo horizontal y lo vertical, entre la alegría y la reverencia. La verdad objetiva es transmitida a través de emociones subjetivas dentro de nuestro más profundo ser. La Biblia contiene numerosas invitaciones a cantar a Dios un canto nuevo. También cuenta numerosas ocasiones en las que mujeres y hombres sintieron inspiración por el Espíritu Santo y compusieron canciones para Dios de forma espontánea. La invitación a ser creativo cuando adoramos al Dios de la creatividad a través de la música es una constante en la Biblia. El argumento que algunos cristianos usan al afirmar que deberíamos cantar solo las canciones del pasado, o sea, las que se encuentran en el himnario adventista, no están fundamentado en la palabra de Dios, sino en la tradición. La Biblia nos invita en numerosas ocasiones a ser creativo, a cantar un canto nuevo, a expresar nuestra adoración en la frescura de nuestra relación con el que se renueva cada día. Escritores, poetas, músicos, letristas, cantautores, compositores, esforcémonos por ofrecer a Dios letras que reflejan calidad y creatividad. Luchemos para que la letra de nuestro canto no sea el resultado de una mala traducción o refleje pobreza artística en el uso del lenguaje. La Biblia nos inspira a transmitir la verdad espiritual de manera poética y hermosa. Ojalá la palabra de Dios siga siendo la fuente de nuestra más alta inspiración. El principio de la memorización. En Deuteronomios leemos como la ley de Dios fue dada a Moisés y Dios mismo le ordenó que cante la ley al pueblo, repitiéndolas a tu hijo y hablando de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levante. Dios diseñó nuestro cerebro y sabe que cuando el mensaje verbal es reforzado con el mensaje musical, la memoria retiene mejor la información en los dos hemisferios de nuestro cerebro, el lógico y el
sensible trabajan simultáneamente para grabar el mismo mensaje. Las canciones que hemos aprendido en nuestra infancia todavía resuenan en nuestra memoria. La musicoterapia utiliza esta poderosa propiedad de la música para retener información y favorecer el ejercicio y el incremento de la memoria a corto o largo plazo. Hagamos todo lo que esté de nuestra parte para que nuestros niños y jóvenes memoricen la palabra de Dios y sus verdades mediante la música. Sigamos el ejemplo bíblico de la memorización a través de las canciones religiosas. Es una herramienta muy poderosa que los medios de comunicación masiva están utilizando para vender su producto y su ideología. Seamos estrategas intencionales como el pueblo de Israel para que nuestros hijos jóvenes tengan la palabra de Dios grabada en sus corazones a través de la música religiosa. El principio de la comprensibilidad. En el siglo, Martín Lutero decidió que las letras de la música religiosa debían ser traducidas al lenguaje de cada pueblo vernáculo y debían contener la verdad teológica de las Sagrada Escritura expresada de forma que conectara con la gente como letras que se acercara a la realidad de las personas que acudían a la iglesia a adorar a Dios, que durante ciertos de años habían sido privadas de canto congregacional, escuchando letras que repetían una palabra o frase en un idioma que ellos no entendían. Martín Lutero devolvió a la iglesia cristiana la alegría de cantar letras que transmitieran la verdad del Evangelio en una forma poética, creativa y cercana al corazón de los adoradores. En 1 Corintios 14, 15, 17, el apóstol Pablo ilumina el concepto que defendió Lutero en su reforma teológica y litúrgica. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. En la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Este es un principio bíblico que no debemos olvidar. La letra de las canciones debe ser entendible a la congregación. Recordamos que al cantar la dicción debe ser clara y comprensible y las palabras no deberían ser apagadas o tapadas por el acompañamiento de los instrumentos para transmitir la verdad de la palabra de Dios a través de la música. El texto debe ser entendible y sobresalir por encima de acompañamiento instrumental. El principio de la verdad. Hemos dicho que el canto es uno de los medios más eficaces para grabar en el corazón la verdad espiritual. Por lo tanto, la teología expresada en la letra de la música religiosa debe estar de acuerdo con
las enseñanzas de la Biblia. Jesús le dijo a la mujer samaritana que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La verdad es un elemento esencial y necesario en la adoración. Jesús dice en Juan 17:17, santificarlos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Al igual que la música, la letra de las canciones religiosas reflejan la época en la que el actor vive, su contexto cultural, su formación artística, su sensibilidad y sobre todo su relación con Dios. Hemos estudiado que las letras de los salmos y otras canciones en la Biblia reflejan la verdad objetiva de Dios, Jesús y su palabra. Desde una perspectiva subjetiva, las emociones y la raza humana es necesario que la letra de las canciones religiosas transmiten la verdad espiritual. ¿Qué es la verdad? Según el mismo Jesús Él es la verdad y su palabra contiene la verdad.